Buen día a todos, mi nombre es Tania Melissa Cardona Gómez y este es el desarrollo de la actividad Manejo de amenazas. Bueno, para empezar dice qué es una amenaza y las características de ella. Una amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que pueda producir un daño, ya sea material o inmaterial, es decir, tangible o intangible, sobre los elementos de un sistema. Tiene características como frecuencia, la cual representa el número de veces en el año que ocurre una determinada amenaza, por una magnitud que se refiere a la afectación, que es suspensión de actividades o funciones dentro de una institución en relación con la amenaza analizada, pudiendo ser considerada como baja, media, alta o muy alta, y por una intensidad, la cual nos permite estimar la fuerza con la que se manifiesta la amenaza, además de determinar un porcentaje de área física que podría verse afectada por la amenaza analizada. Esto, en términos generales, aplica para cualquier cosa, ya sea para un lugar de residencia, una empresa o en la parte de informática. Estas son las características de una amenaza. ¿Qué es una vulnerabilidad? Esto ya en palabras más de sistemas de información, podríamos decir que es una debilidad o falla en el software o en el hardware que permite que el atacante pueda comprometer y afecte la integridad, la disponibilidad o confidencialidad del sistema o de datos que procesa. ¿Por qué puede darse esto? Bueno, puede darse por fallas de diseño, por una codificación deficiente o insegura, por errores en la implementación o por falta de mantenimiento. Las características es que las vulnerabilidades son muy susceptibles a cualquier ataque informático, y las vulnerabilidades también son el resultado de limitaciones tecnológicas, los bugs o fallos en el diseño del sistema, ¿sí? Recordar que los bugs son lo que se conoce en inglés como bichos o errores que se producen en un programa informático. ¿Cuál es la relación entre estos dos términos? Pues bueno, casi que se puede decir que estos dos coexisten, sobre todo cuando empezamos a hablar por amenaza. Una amenaza por sí misma no provoca un daño, ¿sí? Si bien puede afectar lo que es la disponibilidad, la confidencialidad o la integridad, pero para que la amenaza produzca daños es necesario que exista una vulnerabilidad o un fallo en el sistema que permita que dicho daño se materialice, ¿sí? Es decir, la amenaza de por sí no es un peligro, pero sí las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades también se definen como fallos, agujeros o debilidades. Una amenaza, sí, una amenaza puede ser causada por los usuarios. En algunos casos sus acciones causan problemas de seguridad, a veces porque tienen permisos y no hay restricciones, y en la mayoría de los casos pues es el mayor problema en sistemas informáticos por programas maliciosos que son instalados en los computadores, abriendo así una puerta a los intrusos, los cuales pueden robar o modificar datos, por errores de programación, por intrusos, que son estas personas que consiguen acceder a los datos o programas a los cuales no están autorizados, ¿sí? Por un siniestro, ya sea por robo, por incendio, por inundación o por una mala manipulación de estos, es decir, se guardan en lugares donde muy probablemente puede haber una inundación o donde la seguridad para mantenerse a salvo pues es muy baja. También por personal técnico interno, a veces tienen motivos por los cuales pueden presentar amenazas, como lo que son disputas internas, problemas laborales o de pronto despidos. También puede ser un causal
de amenazas o fallos electrónicos o lógicos de los sistemas de información en general. Un ejemplo de una amenaza es, por ejemplo, que en una empresa, en una determinada empresa, por ejemplo, de ingeniería, ¿sí? Donde colaboran con varias empresas trabajando en, no sé, de pronto desarrollando líneas de producción, ¿cierto? Para el sector industrial. Entonces, por ejemplo, que se instale un virus, un troyano, un malware, que puede hacer que se robe información sensible como la información bancaria de la empresa. Porque pues supongamos una empresa de este tipo tendría que comprar equipos para poder llevar a cabo sus proyectos. Entonces roba información bancaria, contraseñas también podrían robarse, códigos de seguridad o robos de archivos tal cuales como son proyectos o información de los clientes o incluso información de los mismos ingenieros o trabajadores de la empresa, que no solamente son ingenieros, sino también, por ejemplo, en la parte contable, en la parte de oficina, pues se tiene un personal que sería parte de los ingenieros. Entonces, toda esta información pues puede ser robada gracias a un virus como un troyano. En la vulnerabilidad hablamos de que la podemos agrupar en función de qué, en función de diseño, que es la debilidad en el diseño de protocolos utilizados en las redes, por políticas de seguridad deficientes o que no existen, ¿sí? También por implementación, que son errores, pueden ser errores de programación, o existencia de lo que son llamadas puertas traseras en los sistemas informáticos. Luego está por uso, el uso de la configuración inadecuada de los sistemas informáticos, desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de los responsables de informática, por disponibilidad de herramientas que facilitan los ataques o simplemente por limitación gubernamental de tecnologías de seguridad. También se pueden dar por vulnerabilidad del día cero, que es cuando no existía una solución conocida para esa vulnerabilidad, pero sí se conoce cómo explotarla. Ahí es cuando se dice vulnerabilidad de día cero. Un ejemplo de una vulnerabilidad es, por ejemplo, cuando se tiene en una empresa, se tienen antivirus, pero por ejemplo no se tiene un antivirus para la capacidad de una gran empresa, ¿sí? O de pronto se tiene un antivirus pero no se tiene activado, o no se cuenta, por ejemplo, con un cortafuegos, ¿sí? Que pues es un dispositivo que permite filtrar lo que es todo el tráfico que entra y sale en una red, ¿sí? La ventaja de tener un cortafuegos, por ejemplo, para una empresa, es que puede gestionar los accesos y la confidencialidad de los datos. Es importante saber que la confidencialidad en los datos de las empresas es muy importante, es algo prioritario, porque si se llegan a robar una información, pues la empresa se va a ver afectada tanto por sus clientes y también por sus trabajadores y por quienes dirigen la empresa. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, donde yo estoy haciendo las prácticas, es un consultorio. Yo tengo que hacer un formulario, sí, crear una aplicación, un software aplicativo para poder que los pacientes llenen sus formularios el día que llegan a sus citas y estos formularios vayan directamente a una base de datos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que nadie, aunque sea personal de la oficina, tenga que ver todos los datos que la gente pone, ¿sí? Tanto de dónde vive como de su historial médico. Y lo otro es que, por ejemplo, yo
aunque estoy haciendo la práctica, no puedo acceder a la base de datos, y el día que termine mi software de aplicación y vaya a hacer una prueba en el consultorio según las circunstancias de este tema de la cuarentena y de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, pues cuando se dé la oportunidad de yo poner a prueba o en marcha el trabajo mío, pues lo que tendré que hacer es que hacer un enlace a una base de datos, pero una base de datos de prueba, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a mostrarles que desde una tableta los pacientes pueden ingresar sus datos y que estas caen directamente, una vez se finaliza el formulario, cae directamente a la base de datos de ellos, pues va a ser una base de datos de prueba, no va a caer en información como si fuera real, y el consultorio lo que se encargará ese día de hacer es una copia de seguridad, guardar en cierto lugar esa información que tiene real de los pacientes y dejarme hacer a mí las pruebas, ¿sí? Entonces, todas esas cosas podrían ser vulnerabilidades, por ejemplo, que una pasante entre a una empresa y tenga acceso a bases de datos, pero pues ellos reconocen que tienen pacientes, que tienen información de pacientes, y que aún así, si yo sea pasante, no tengo derecho ni acceso a esas bases de datos. Entonces lo que me piden es, si necesito hacer pruebas y verificar ellos de que en la aplicación funcione, pues lo que harán es una copia de seguridad y me harán una base de datos de prueba para ver que esta aplicación trabaje. Entonces es importante que las empresas pues cuenten con dispositivos o con programas que les faciliten pues entonces el tener resguardado la confidencialidad de todos los datos y que tengan esa protección de datos, y también pues la garantía de que esa información pues va a tratarse de manera correcta, de manera transparente. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y tengan todos un feliz día.